Vamos a tratar las últimas noticias referentes a Venezuela y a todo lo que allí está ocurriendo tras las últimas elecciones. En el diario El Mundo podemos leer en página 24 el siguiente titular: Golpe judicial del chavismo. El gobierno de Maduro intenta forzar al Supremo a ordenar la repetición parcial de las elecciones venezolanas, según la oposición. Pretende impugnar a 22 diputados mediante un recurso de amparo. Sí, como abogado os explico esto un poquito. Y es que el recurso de amparo implica, una vez admitido por el Supremo, que lo va a admitir porque acaba de nombrar el régimen chavista, Maduro, 12 magistrados del Supremo de su cuerda política, pues a esos magistrados ahora les presenta un recurso administrativo de nulidad de la elección en 22 distritos electorales. Y en ese recurso de amparo, porque no es un tribunal constitucional, es un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo, un recurso electoral para que declare la nulidad de la elección celebrada en 22 distritos. Y, como medida cautelar, la suspensión de los efectos de la elección que se está pidiendo que se anule. Con lo cual hay 22 diputados que están dentro de la mesa de unidad democrática que ya no pueden votar, con lo cual no tienen mayoría absoluta. La operación es perfecta desde el punto de vista legal y jurídico. Es decir, impugnan la designación, la elección de 22 diputados dentro de la mesa de oposición al chavismo, la impugnan ante el Tribunal Supremo, donde tienen ya la mayoría asegurada porque acaba de nombrar hace unos días 12 magistrados que la han nombrado para esto. Bien, para marcarlo. La han nombrado para esto. Lo estás aquí cuando no es magistrado para marcar algo. Pues bien, ahora ya esto anulan y admiten como medida cautelar la suspensión de los efectos electorales de la elección en esos 22 distritos. La jugada legalmente es perfecta. No hay nada que reprochar, solo que políticamente se ve lo que es. Hay que reprochar la trampa de los magistrados. Claro, ahora los magistrados. Como no conocemos... Será legal, pero es el legalismo que impera por todas partes. Claro. Y que no es legítimo. No, pero es que dentro de la ley, Dalmacio, como conocen mi amor por el derecho, dentro de la ley existe una figura que se llama fraude de ley. Y el fraude de ley implica la aplicación de una ley. Es el legalismo. El fraude de ley implica la aplicación de una ley para evitar la aplicación de otra. Eso se llama fraude de ley. Concretamente es eso, pero es el legalismo, que con la ley se hace lo que le da uno la gana. Con la ley anula otra ley, claro, que es la que se hace lo que le da uno la gana. Pues esa es. Bueno, este golpe, que se llama golpe judicial del chavismo, ha sido muy bien trabajado. Sí, pero puede haber un contragolpe, porque ya... Es que si hay contragolpe, casi eso hay que recibir, cuidado. No hay que recibir. No, pero digo que cuidado, ¿qué contragolpe puede haber? No, ya el ejército se opuso a las chapuzas que quería hacer él durante las elecciones. Cuando el ejército empieza así, es que ya está un poco harto y cansado, aburrido. Y podría haber un contragolpe del ejército motivado por eso, si resulta que los otros pierden las elecciones y tal, porque ya se han opuesto, y no solo un general, sino hay que tener en cuenta varios aspectos. Uno, el ejército es chavista, primer punto. Bueno, de verdad, el ejército es chavista. Segundo, es verdad que el ejército fue el primero que aceptó el resultado de las elecciones. Que lo forzó. No, tengo la información directa, hablo por teléfono. No, lo forzó en el sentido de que se opuso a lo que quería hacer el Maduro, que era un fraude, electoral. No se sabe, eso no se sabe. Lo que se sabe es que el primero que toma la voz cantante al conocer el resultado de las elecciones es el ejército. Y dice que lo apoya, que aprueba. Claro. Y eso condiciona naturalmente a Maduro, que se ve de repente sin estar respaldado por el ejército. Y Maduro dice, yo también la respeto. Claro. Forzado por el ejército. Pero los hechos, lo he comprobado, son correctamente así. Luego, teóricamente, el sistema de Chávez, teóricamente hay separación de poderes. Hay un legislativo, hay elecciones separadas a uno y a otro. Por esa razón ha podido vencer la oposición, porque en teoría hay una representación y una separación de poderes. En teoría podía ser muy cercano a la democracia. Sin embargo, no lo es. ¿Por qué? Porque la práctica del chavismo siempre ha descansado en la mayor autoridad militar sobre la civil. Y porque Chávez era autoritario.
en un gobierno... Y era militar, que Maduro no lo es. Y militar, claro, autoritario y militar. Y descansaba sobre el apoyo militar. Ahora, claro que Maduro no lo es, pero... Sí, pero es un hándicap. Claro, pero el camino, para saber a dónde vamos en Venezuela, a dónde va Venezuela, el camino es, primero, los militares aprueban el resultado, obligan con ello, sin decirlo, fuerzan a que Maduro diga lo mismo. Pero enseguida, Maduro se saca de la manga nada menos que un parlamento comunal, del que hablamos el otro día, para oponerlo al parlamento legislativo nacional. Y ahora, después de haber sacado ese comunal, ahora resulta que antes de la noticia de hoy nombra a 12 magistrados del Supremo partidarios del chavismo y de Maduro. Los nombra. Y nada más tomar posesión, al día siguiente presenta un recurso para anular las elecciones en 22 distritos. Un recurso contencioso administrativo ante la sala electoral, que seguro que lo va a ganar. Entonces, si lo gana, pierde la mayoría absoluta la mesa de la Unión Democrática, de la oposición. Pierde la posibilidad de reformar la Constitución. Es decir, el asunto es muy grave y es verdad que deja abiertas las puertas, pero yo no creo que el ejército esté hoy todavía en condiciones de intervenir directamente. Es posible que esto todavía se va a pudrir más, y es posible, pero la jugada del chavismo, porque no es de Maduro, la jugada del sistema chavista ha sido inteligente, aunque en fraude de ley, porque ha aplicado una ley, la ley electoral, para burlar otra ley, que es la investidura, con los 22 distritos electorales que se pide la nulidad, tenía que haber investido ya la legislatura completa para que pudieran adoptar las decisiones correspondientes a la mayoría absoluta. Han impedido que se tenga mayoría absoluta por medios legalistas y fraudulentos. Los que no saben derecho no lo pueden comprender. Yo no estoy atacando, estoy diciendo la verdad. Y la verdad es que el régimen de Chávez está utilizando procedimientos en fraude de la ley. Es verdad que habría que esperar, para tener certeza de mi opinión, a que el Tribunal Supremo resuelva el caso de los 22 distritos cuyas elecciones han sido anuladas. Pero ¿quién tiene el conocimiento de si es verdad o mentira las sospechas de que ha habido trampa o fraude en la elección en esos distritos? Como no lo tenemos, entonces ¿qué hay que tener? ¿Fe ciega en el gobierno de Chávez de que dice la verdad? ¿O en la oposición que dice que es una estratagema? Pues habría que estar allí para juzgar, en el caso de saber si ha habido trampa o no en esos distritos electorales. Esa es mi conclusión. A mí me parece, en primer lugar, que es difícil, en la oposición puede haber ese chanchullo en 1 o 2, en 22 no, porque el que tiene la sartén por la manga es el gobierno. Pero yo lo que quiero insistir es lo que dije antes, el ejército, que es la lógica de la psicología militar. Sí. El ejército se ha opuesto ya una vez para respetar algo que le parecía que aquello era fraudulento, vamos, que no tenía sentido, se ha opuesto ya una vez. No quiere decir que se vaya a oponer a una minucia, pero si esto lleva a que pierdan las elecciones, enjuague evidente, parece que es un enjuague. Es verdad que a lo mejor sí, de hecho se demuestra lo contrario, no lo sé, pero si lo que parece un enjuague es esto, el ejército eso le va a sentar muy mal. Hay que conocer la psicología militar. El ejército es el orden. Será el orden, si se quiere, de los cementerios. Sí, o de sea, cuartel, se llama cuartel. Pero es el orden. Eso es un gravísimo desorden, le puede parecer, y el ejército, si no es ahora, pero a la tercera puede intervenir. Que existe esa posibilidad, eso seguro. Porque ya una vez se ha opuesto, que eso es lo importante. Después de la muerte de Chávez. No, cuando las elecciones, se ha dicho que... Es que no se opuso, ¿no? De verdad. No, bueno, no se opuso, pero... Es que reconocí el primero la validez de la elección. Para oponerse a lo que querían para hacer evitar nosotros. Que Maduro dijera lo contrario. Claro, pero es una manera de oponerse, hombre. Sí, pero no ha dicho que a poco, sino... pero ante la opinión pública venezolana, pues el ejército ha mostrado su opinión y sabe que Maduro lo ha seguido. Ha mostrado su opinión, no se ha opuesto, ha mostrado su opinión. Eso. Pero era una opinión discrepante de Maduro. No, discrepante no. Ha obligado a Maduro a que diga lo mismo. Bueno, sí, pero es que ¿por qué dijo que estaba bien? Porque sabía que el otro iba... Pero eso lo piensas tú y yo. Pero estoy hablando a las masas venezolanas, a la gente que cree pero en el si chavismo. yo me estoy refiriendo al ejército. No, digo... El ejército se ha opuesto
o como queramos llamarle, ya una vez. Es decir, ha corregido a Maduro o ha dicho aquí estoy yo, Bien, por muy chavista que sea. bien. La primera. Cuando hay una primera, puede haber ya una segunda, una tercera o... Bien, yo creo que no se ha opuesto, simplemente que ha dicho se va a respetar las elecciones y ha obligado a Maduro a que diga lo mismo. Claro, Ahora bien, no se ha opuesto el ejército a que se saque Maduro el Parlamento Comunal. No se ha puesto el ejército a que nombre 13 magistrados supremos nuevos para que anule los distritos. A eso no se opone. Está dentro de la ley. Ahí es lo que voy. Ha sido mi intervención de un momento dentro de la ley en fraude de ley. Cuidado. Pero está dentro de la ley. Pero en fraude de ley. A fraude de ley, y a lo mejor el ejército en eso no se mete o no lo sé. Pero si el resultado del fraude de ley es que los que han ganado las elecciones las pierden con un evidente fraude de ley, pues eso lo entiende cualquiera, Sí. fácilmente, el ejército puede decir otra vez, cuidado. Puede ser. La situación de Venezuela es inestable. Y como el ejército diga 2 veces, cuidado, la Además, ¿quién tercera... somos nosotros para juzgar que 2/3 de la población venezolana se han equivocado eligiendo a la oposición a Maduro? Si tiene 2/3 en el Parlamento, alguna razón tendrán. Es que la verdad es que no me estáis comprendiendo lo que quiero decir. Sí, yo estoy... Es la forma, hablo de la forma, De la legalidad. de la legalidad. Claro, y yo hablo de la política, Eso es. que es... Y yo digo que ha sido inteligente en la forma, Sí. la maniobra de Cabello, que no creo que sea de Maduro, que es de Cabello, la maniobra para paralizar de momento que esos 22 distritos tengan un diputado que vote y forme parte de la mayoría absoluta que puede cambiar la Constitución. Eso lo han conseguido ya. Sí, eso está bien. Ya está. Pero yo Y digo... yo sé que hay un fraude de ley, pero legal. Pero yo digo políticamente lo que puede haber detrás. Eso, Que el ejército, porque eso en cierta manera es enmendar la plana al ejército. sin duda, sin Claro. duda. O sea que ahí, sí, políticamente. No, legalmente estará correctísimo todo, y, aunque no haya fraude de ley. Pero me da lo políticamente mismo. Pero es enmendarle la plana al ejército. no ha respetado las elecciones. Claro. Porque si la respeta, no impugnaría 22 distritos, justo los que necesita para que no haya mayoría absoluta. Claro, y eso un ejército, que yo no sé, a lo mejor es un ejército de Pancho Villa, no lo creo. Pero ese es un ejército que parece que es un ejército. Eso en la psicología militar no está bien visto. Bien, yo creo que hemos reflejado con bastante equilibrio lo que está sucediendo en Venezuela. Esperemos saber cuáles son las reacciones ante este golpe judicial del chavismo.